Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 19 de mayo para cuarto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es rectángulos con cuadrados. En la sesión aprenderás a construir y usar las fórmulas para calcular el perímetro y el área del rectángulo. Para comenzar, utilizarás 20 cuadritos de 10 por 10. La actividad consiste en formar un rectángulo utilizando los cuadros, es decir, vas a pegar uno junto a otro para formar un rectángulo. La primera figura es un rectángulo de 5 por 4. Para la segunda colocarás dos filas de 10 cuadritos. Sabemos que es un rectángulo porque tiene dos lados cortos del mismo tamaño y dos lados largos de igual tamaño. Por lo tanto, formaste dos rectángulos con cuadrados del mismo tamaño. Para obtener el total de cuadritos sin tener que contarlos uno por uno, puedes multiplicar los cuadrados de un lado largo por los cuadrados del lado corto. Por ejemplo, en el primer rectángulo serían 5 por 4 es igual a 20 y en el segundo sería 10 por 4 es igual a 20. Ahora utilizarás 40 cuadritos para formar una ventana. Para ello colocas 5 filas de 8 cuadritos cada una, así obtendrás los 40 cuadros. Para continuar con el tema, contesta el desafío 158 superficies rectangulares, que dice, en equipos con su material listo formen 4 rectángulos diferentes que tengan un área de 40 centímetros cuadrados. Registren en la tabla las medidas de sus rectángulos. En la primera fila serían 5 filas de 8 cuadritos, cada una, es decir, 5 por 8, y como se está hablando de área, en la cabeza de esta columna se anotan los centímetros con un 2 pequeño como exponente, que quiere decir centímetros cuadrados. Cuando se habla de unidades cuadradas, siempre se debe anotar el 2 pequeño como exponente en la unidad de medida que estés utilizando. Si son centímetros cuadrados, será como aparece en el libro. Si son metros cuadrados, la M llevará el 2 pequeño. Si son kilómetros cuadrados, el símbolo km deberá llevar el exponente 2, y así con cualquier otra unidad cuadrada. En la segunda hilera coloca 10 cuadritos de la primera fila y 4 filas iguales, es decir, 10 por 4 son 40 cuadritos, y en el caso del libro son 40 centímetros cuadrados. ¿De qué otra forma podrías organizar esos 40 cuadritos? Busca los números faltantes hasta completar tu tabla. Continúa con el tema en la página 159 de tu libro de desafíos matemáticos. La consigna dice, en la tabla de abajo contiene información de diferentes rectángulos. Escriban los datos para completarla. Para el primer inciso, tienes la información de cuánto mide el largo y el ancho del rectángulo. Entonces, para calcular cuánto mide su área, solo debes multiplicar ambas medidas. Así que, en este caso es 35 centímetros cuadrados. Ahora, para obtener el valor que falta en el siguiente inciso y que corresponde al ancho del rectángulo, puedes hacer una división de ese valor entre el largo, así que 32 entre 8 es igual a 4. Puedes comprobar si es correcto. Multiplica 8 por 4, te deben dar 32 centímetros cuadrados, que es el área de ese rectángulo. Concluye el desafío recordando que el área de un rectángulo se obtiene multiplicando el largo por el ancho, y que por lo tanto, si te falta alguno de esos datos, puedes conocer la medida de su área. Puedes apoyarte en la división para encontrar el dato faltante. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con Ciencias Naturales. El tema es elaboremos una cocina solar. En esta sesión aprenderás a identificar el valor de una forma que aproveche el calor a través de la cocina solar y analizarás algunos beneficios generales de la misma. En tu entorno encontrarás que están hechos de diferentes materiales y estos tienen diferentes propiedades para conducir el calor, es decir, unos transfieren mejor el calor que otros. Ciertos plásticos son aislantes del calor, es decir, están fabricados para que sean malos conductores de calor. En cambio, la base del sartén está construida de metal porque es un buen conductor de calor y eso transfiere rápidamente el calor a otros cuerpos. Cuando dos objetos tienen distintas temperaturas, el calor se transfiere de un objeto del cuerpo del otro. Entonces se puede decir que el calor es una forma de energía que siempre se transfiere del cuerpo que tiene mayor temperatura hacia el que tiene menor, hasta que sean iguales sus temperaturas, es decir, alcanzan un equilibrio térmico. Un ejemplo es el Sol, que es un gran cuerpo de fuego que emite una luz y calor, que contribuye a mantener la temperatura de la Tierra. El Sol es la fuente de energía más importante que tenemos los seres humanos, por ello es indispensable aprovechar su luz y calor. Por eso se desarrollan innovaciones científicas y tecnológicas como las celdas solares que transforman la energía solar en eléctrica, o el uso de calentadores, deshidratadores de alimentos o calentadores de agua, con lo que se puede contribuir a reducir el calentamiento global, ya que no requieren quemar combustible para su funcionamiento. En todos los casos,
en que se quema combustible, ya sea carbón, gas, gasolina o petróleo, se produce energía, agua y dióxido de carbono, CO2. En este último es el gas llamado de efecto invernadero, que contribuye al calentamiento global del planeta. Para evitar seguir contribuyendo a esta situación grave en casa, puedes promover hábitos de consumo responsable. Por ejemplo, el uso de los aparatos eléctricos, por ejemplo, el uso de la plancha en casa. Lo mejor es utilizar ropa de tela que no requiera planchado, porque gasta mucho menos energía eléctrica, desde la que se enciende hasta que se calienta. Una cocina solar es un tipo de energía brillante, eficiente y limpia, no contamina y no contribuye al calentamiento global. Utiliza los recursos inagotables, la energía del sol, ya que no requiere gas ni leña. Es un aparato accesible a todo costo con los materiales. Su principal función es que permite cocinar alimentos gracias a la energía del sol. Solo funciona con energía solar, por la que requiere las superficies reflejantes para concentrar la radiación solar y aumentar el calor. Se puede hacer de diferentes materiales como madera o cartón con aluminio, e incluso espejos. Hay de diferentes costos. La cocina solar casera puede ser de parasoles con materiales reflejantes plateado. Tienen algunas desventajas, como que no se puede usar por las noches o en días nublados. Sin embargo, como se ha analizado, la cocina es una estufa solar. Es una excelente alternativa en zonas donde el acceso al combustible es difícil de conseguir, además de ser una opción segura, limpia y sostenible. Seguimos con historia. El tema es el legado virreinal 2. Continuarás aprendiendo sobre la herencia cultural que conservamos hoy en día del pasado virreinal. Desde la guerra de conquista, lo cual significó enfermedades y muertes, nuestro país llegó a un periodo virreinal. A partir del siglo XVI, México estuvo habitado por personas de todo el mundo. Toda esa actividad de pueblos generó muchas tradiciones, formas de vestir, de hablar, recetas de cocina. Por ejemplo, el mole, este platillo está constituido de sabores de todo el mundo, y esa variedad es lo que lo hace tan sabroso. Eso también se aplica a la música, con el son jarocho o la marimba, que es un instrumento de origen africano. El castellano incorporó palabras de origen indígena que caracteriza el español de México. Por ejemplo, petaca, los lugares como plazas o los nombres de las calles que evocan el pasado virreinal. La riqueza de la diversidad nos distingue como mexicanos. Se dice que el mole poblano, cuya receta original utilizaban aproximadamente 100 ingredientes, surgió en un convento de Santa Rosa en Puebla, cuando una monja molió en un metate diferentes chiles y condimentos. Las especialistas también mencionan otros aspectos, como la música, especialmente la marimba. Se menciona que es un instrumento que trajeron, no era igual al que se conoce el día de hoy. También se habló sobre el son jarocho, lo cual se cree que surgió durante el siglo XVIII. El son es un producto de los procesos de mestizaje cultural que se dieron durante el periodo colonial. ¿Cuál es la música tradicional de tu región y cuáles son sus orígenes? La doctora Rosello mencionó otro aspecto bastante interesante, la forma de hablar. Es importante mencionar que el español se impuso sobre todas las demás lenguas que había en el territorio en ese momento, y hoy en día es el idioma más hablado por parte de los mexicanos, y aún se conservan palabras de la lengua originaria como guajolote o chocolate. El catolicismo es una herencia de este periodo. Sin embargo, muchos de los aspectos que se combinaron en ella para formar el catolicismo que se conoce hoy en día de muchos lugares del país. A continuación, lee con atención la carta de un alumno. Hola, me llamo José Ron, soy Raramuri. Les quiero contar sobre cómo es la celebración de Semana Santa en mi comunidad. A este festejo lo conocemos como Noriraguachi, que significa cuando caminamos en círculos, porque durante la celebración le damos la vuelta a cada iglesia para protegerla del mal. A mí me gusta mucho esta fecha porque me da mucha alegría y unión. Nos pintamos el cuerpo y hacemos muchos bailes y danzas. También hacemos una paja y ramas, las imágenes de Judas, y le ponemos ropa para después quemarlo y así hacer que vayan los malos espíritus. Les mando una foto. Quiero decirles que me gustan mucho las clases de historia. En términos religiosos, el mestizaje cultural que se vivió en la época virreinal y que continúa hasta nuestros días, las fiestas de los pueblos tienen un marcado carácter religioso, el cual persiste hasta estos días. Esas fiestas que hacen en honor a los santos patrones que escogen las comunidades para su protección. Seguimos con lengua materna. El tema es cuento, fábula o leyenda. Aprenderás a comparar las leyendas, fábulas y cuentos para identificar sus características generales, distinguiendo entre la tradición oral y la literatura escrita. En la clase de hoy vamos a comparar leyendas, fábulas y cuentos para identificar sus características generales y distinguir entre la tradición oral y la literatura escrita. Las fábulas, las leyendas y cuentos nos pueden llegar por medio de tradición oral, es decir, de lo que se cuenta en las familias, pueblos y comunidades, pero también a través de la literatura escrita, es decir, de los libros impresos o digitales. Veamos sus características. Las características de la fábula son narraciones cortas,
pueden contarse y estar escritas en prosa o verso. Recuerda que el verso es una rima. Sus personajes normalmente son animales que tienen actitudes o realizan actos propios de los seres humanos. Tienen consejos, enseñanzas o moralejas. Un asno estaba en el campo comiendo hierba tranquilamente, cuando de repente salió un lobo con ganas de comérselo, pero el asno no era nada tonto, comenzó a cojear y a llorar. Ay, mi pata, ya sé que me vas a comer, veo que tienes muy buen gusto, pero mira, hay una espina en mi pata, si no quieres que te atraviese la garganta, te recomiendo que me la quites. El lobo respondió, levanta la pata para quitarte la espina. Cuando el lobo iba a examinar la pata, el asno le soltó una patada con todas sus fuerzas y escapó de allí. El lobo se quedó pensando, ¿quién me manda? ¿Por qué me puse a hacer oficio de médico si yo soy cazador? Las características de las leyendas pueden estar escritas, pero son parte de la tradición, de lo que se cuenta en las personas en el boca a boca. Cuenta sucesos ficticios o fantasiosos relacionados con lugares, seres, personas, hechos o fenómenos que pueden ser reales o imaginarios. Tienen una estrecha relación con la región y la época en la que se cuentan. Por eso van a tener variantes según la religión y el tiempo. Quetzalcóatl estaba caminando por el mundo, pero caminó tanto que después estaba cansado y tenía hambre. Vio un conejito y le preguntó, ¿qué comes? Sácate, ¿quieres? Yo no puedo comer eso. Entonces, ¿qué harás? Moriré de hambre. Y el conejo le pidió que se lo comiera. Quetzalcóatl lo tomó y puso su estampa en la luna. Los cuentos también tienen sus propias características. Son narraciones y pueden estar escritos o transmitirse de forma oral. Su extensión varía, pero suelen ser breves aunque más largos que las fábulas. Narra una serie de hechos o sucesos, por lo que tienen un inicio, desarrollo y fin. Lee el cuento de la justa de los ratones. En la clase de hoy vimos las características de las fábulas, las leyendas y los cuentos, y también apreciamos la diferencia entre la tradición oral y la literatura escrita. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.